la revista. Chiquillos, por primera vez tengo a mi hermano chico, que ya no es tan chico porque ahora es más alto que yo, haciendo una sesión de fotos conmigo. No va a querer hablar, pero voy a tratar de convencerlo. Primera vez que estoy trabajando con mi hermano. Hermanito, ¿cómo estás? No, verdad. ¿Qué? No creí de edad cerca. Ya, de más lejos. ¿Cómo vamos? Vamos recién, falta mucho. Es un cacho trabajar con la familia, ¿no? Sí, la verdad sí, porque yo salgo regia siempre. Un ambiente distendido y, al parecer, una excelente relación de hermanos, pero pasaron los meses y por razones que pronto le contaremos, se produjo un quiebre entre Nano y Kel. En un programa de televisión, Argandoña hacía público el distanciamiento entre sus hijos. Incluso lamentaba que no estuvieran juntos en su cumpleaños y que no pudieran compartir en ninguna instancia familiar. Mi mejor regalo no se va a dar por las circunstancias que todos saben, pero el tiempo cura todo y hoy estoy con uno, mañana con otro, y porque es bueno que venga esta lluvia porque así limpia todo y mañana empiezo los 61 distintos. Hay momentos tristes en la vida, pero siempre pasa por algo. Si nos mandan estos dolores es porque lo podemos soportar. ¿Cuáles fueron las verdaderas razones del quiebre? Escuche las entrevistas de archivo. ¿Crees que puedan estar los tres con tu hermano juntos con ella antes de definir? Hablo de esas cosas. Yo no, pero es que mi hermano el año pasado tampoco vino al cumpleaños, como... Pero, no... Navidad, Año Nuevo, que lo pasen. Pero es que son cosas que van cambiando las dinámicas familiares. Oye, la que él no viene hoy día, sí. No tengo idea. No sabes todavía. La idea supongo que es que no, pues porque igual ayer no quise incomodar a nadie. Claro. Y mejor así porque estamos todos tranquilos, se respetan ambas partes. En esos años, ambos evitaron entrar en detalles, pero con el paso del tiempo, los ánimos y las declaraciones fueron subiendo de tono. De partida me da risa y pena ver cómo alguien se vende publicitariamente para conseguir un poco de aceptación. Ese papel de humilde, feminista. Yo ya no recuerdo cuándo fue la última vez que hablé con Kel y me alegro que haya sido hace harto rato. Me da asco una persona así. Para mí Kel no es mi hermana, es un asco de persona y me avergüenza. Para muchos yo seré un tal por cual, bla bla, pero yo soy real. No tengo una cara para mí día a día y otra para cuando prenden las cámaras. Así se refería Hernán Calderón Jr. a su hermana, luego de que ella lo nombrara a él en una entrevista, pero pasaron los años y nunca se supieron las verdaderas razones de este quiebre. Eso, hasta ahora. Tras el ataque en contra de su padre y asumir un rol como representante de este, Raquel Calderón decidió romper el silencio a través de una declaración jurada ante la Fiscalía en contra de su hermano, revelando antecedentes inéditos sobre la personalidad de Nano, la relación con la familia y el porqué de su alejamiento. Ponga atención. Comenzó en su etapa adolescente a interesarse por vida Rápido y Furiosos. Comenzó a tener admiración por ese estilo de vida con amigos con causas penales. Comenzó a tener armas, mariposas, manoplas, municiones. Ingresó a un club de tiro. Empezó a configurar una personalidad de gángster, mostrando dinero y siempre zafándose de los problemas con la autoridad por la intervención de su padre. Él tiene una fijación con Pablo Escobar, Chapo Guzmán. Kel manifiesta que comenzó a sentir preocupación por su hermano, quien a los 12 años adquirió su primer arma blanca. Unas manoplas cortaplumas mariposa. Recuerdo que en el colegio siempre se agarraba a combos. Salía con manoplas y decía que se moría de ganas por agarrarse a combos. Se jactaba de tener poder de ataque. En su declaración a la Fiscalía, la joven declara además que comenzó a notar violencia de su hermano hacia las mujeres y detalla el porqué de su distanciamiento. Empecé a notar la violencia que él ejercía contra sus parejas. Las trataba mal, les decía garabatos. Como yo soy súper feminista, tenía la intención de corregir a mi hermano, pero nos transamos en discusiones terribles, por lo que elegí alejarme de él. Lamentablemente mis padres, pensando en que podía cambiar, no tomaron medidas más estrictas en el momento. Pero esto no es todo. Raquel Calderón agrega que en episodios anteriores su hermano la habría amenazado de muerte tanto a ella como a su madre.
Él es muy narciso, irritable. Por ejemplo, no tolera que le toquen la bocina. Finaliza su declaración detallando episodios de su hermano con uso de anabólicos, agresiones hacia terceros, intentos por parte de la madre en años anteriores de internarlo en una clínica psiquiátrica y solicitando por parte de Kel Calderón resguardo policial por miedo que su hermano les pudiera hacer algo. Y además acusa que sería su madre quien le prestó protección en todos estos días en que el joven se mantuvo prófugo. Por ahora, la relación madre e hija está quebrada, mientras Hernán Calderón Argandoña cumple con una polémica prisión preventiva en una clínica privada, medida cautelar cuestionada por el querellante y que la Fiscalía busca apelar. Creemos que corresponde deducir un recurso de apelación. La ley y la Constitución señalan que el lugar en donde deben cumplirse estas medidas cautelares de privación de libertad son las señaladas en la ley, y eso es Gendarmería. No hay ninguna disposición que habilite a que esto ocurra de manera excepcional en un centro de salud privado. La investigación sigue en curso. En paralelo, la polola de Nano Calderón continúa en marcha con su querella por abuso sexual en contra del progenitor de su pareja, mientras que él se mantiene al lado de su padre. Su hija ha sido su puntal de apoyo, ha sido el cable a tierra que ha impedido que él pierda la razón. Así es, dos querellas que corren hasta el momento por separado tiene el caso de la familia Calderón. La querella, por cierto, interpuesta por su padre y la investigación de la Fiscalía por este parricidio frustrado, pero también la querella interpuesta por la polola de Hernán Calderón hijo, donde acusa abuso sexual reiterado. Y, a ver, ¿qué pasa en estas circunstancias, José Antonio? Porque la novia dijo en entrevista de Canal 13 que ya ella había vivido 3 situaciones de acoso. ¿En qué medida estas situaciones de acoso, si se pudieran comprobar, serían parte de la causa por parricidio frustrado y, por cierto, también posibilidad de atenuante para Nano Calderón? Mira, Montserrat, lo habíamos hablado anteriormente en relación con esta estrategia que podría haber estado utilizando la defensa de Hernán Calderón. Esta es una querella que se interpone, claro, en un momento en que se está desarrollando un proceso en contra del pololo de la víctima y que, como decíamos, puede ser investigada, indagada de manera conjunta por la Fiscalía, porque facultades para ello lo tiene, ¿no? Más aún si este es un antecedente que puede esgrimirse eventualmente en una declaración en aras de colaboración que pueda hacer el imputado, dando una suerte de explicación, motivación, inexplicable o no, para su actuar. Entonces, quizás es un antecedente importante que, si bien puede el fiscal investigarlo de manera conjunta, puede también asignarlo a otro fiscal, pero necesariamente, dado el desarrollo de la investigación, es muy posible que esa causa siempre se tenga a la vista para finalmente continuar con las diligencias investigativas. O sea, cuando se le tome declaración eventualmente al imputado, también se va a tener a la vista esta querella probablemente, también se le va a tomar declaración a esta víctima y se deben desarrollar todas las diligencias para finalmente esclarecer si estos hechos ocurrieron de la forma en que la víctima los relata y si constituyen o no un delito reiterado de abuso sexual que pueda finalmente llegar a los tribunales en términos de una formalización de cargo. Exfiscal, vamos a ir revisando lo que dijo la novia de Hernán Calderón Argandoña, Rebeca. A ver, vamos a tirar un cartón donde están algunas de sus declaraciones. Yo fui a la pieza de invitado, estaba agachada, tomando los productos de mi tienda. Estaba agachada y sentí que me tocaban. Esto continúa. Pensé que era Nano hasta que me di cuenta que no era él. Me paro y rápidamente me apuro. Me dijo que tenía una mancha en el short y me dice, cosita bien hecha tú. Continúa. Ahí me doy cuenta que lo que estaba sospechando era cierto. Ahí está la declaración de Rebeca Naranjo. Vamos a ver otro cartón.
Iba en camino donde mi hermana y el señor Hernán me llamaba. Ahí está. Esta es la primera parte. Vamos a mostrar una serie de cartones después que tienen que ver con que constantemente ella dice que lo llamaba Monse. A ver, ¿qué pasa con este tipo de denuncia, José Antonio? Acá hay el testimonio de una supuesta víctima. Me imagino que todo lo que es probar con hechos o con prueba física de esto es bien difícil. Sin embargo, cuando se trata de denuncias que tienen esta connotación de abuso sexual, hay un estándar distinto donde el simple testimonio de la víctima es más considerado que en otros casos, ¿no es cierto? Mira, Montserrat, como bien dices tú, los delitos sexuales y las acciones de significación sexual, de connotación sexual, siempre son difíciles de acreditar en términos probatorios, porque esencialmente se dan en un ámbito de privacidad donde muy probablemente no hay una cámara que filme, que grabe esas actuaciones y esas acciones ilícitas, ¿no? Y por lo tanto es muy difícil de acreditar y en este caso las investigaciones que desarrolla la Fiscalía junto con la policía tienen que ver con recabar primero el testimonio de la víctima, ¿cierto? Que debe ser un testimonio muy detallado, pormenorizado, de cuáles fueron las acciones que ella sufrió y de la forma en las cuales las sufrió. Y posteriormente viene toda esta etapa de investigación en términos de que la Fiscalía tiene que corroborar, ¿cierto?, esta versión que entrega la víctima con elementos probatorios. Y estos elementos probatorios pueden significar, por ejemplo, estas comunicaciones de WhatsApp que han aparecido en la prensa, donde ella le cuenta a cercanos, le cuenta a amigos o le cuenta a su pareja y le transmite, ¿cierto?, estas comunicaciones que darían cuenta de ciertos episodios de acoso, ¿cierto?, o de situaciones en las cuales se sentía acosada por una persona por las actuaciones de esta persona. Y el conjunto de estos elementos probatorios que debe reunir la Fiscalía, ya sea inicialmente en términos de testimonios de la víctima, de corroboración por otros testigos de oídas o de comunicaciones de WhatsApp o finalmente de otra actividad probatoria, puede finalmente llevar a que la Fiscalía construya un caso, ¿cierto?, de imputaciones de delitos de abuso sexual que pueda finalmente llevarlos al tribunal y comunicar los cargos a la persona que está imputada. Y luego de eso se desarrolla finalmente una investigación judicial, un plazo judicial que puede terminar con un resultado. Lo que pasa es que aquí los elementos probatorios yo creo que es el drama que viven muchas mujeres, que tiene que ver con, en este caso, con ya una tocación, supuestamente, y también una frase que él dice que es muy humillante, podríamos decirlo. Es bastante vejatoria, que no la voy a repetir, pero al final, eso que ocurre en el ámbito de lo íntimo, donde hay un manoseo, por ejemplo, y una frase, eso me imagino que es parte del testimonio de la víctima, pero no tienen cómo probarse, y eso justamente también es lo que muchas veces deja este tipo de cosas en impunidad e incluso desalienta a quienes quieren denunciarlo, a las mujeres que quieren denunciarlo. Claro, exactamente, Montserrat. Hoy día hay un grave problema, de hecho un reportaje hace muy poco tiempo donde se hablaba de cifras bastante importantes, cerca del 70% de denuncias que finalmente no llegaban a ningún destino en términos de investigación. Entonces, en el ámbito de los delitos sexuales, si bien es muy difícil acreditarlos y probarlos, yo creo que hoy día la actividad investigativa está en deuda, porque finalmente, como dices tú, si bien es difícil acreditarlo, hay una importante labor de contención en esta primera etapa que debe realizar la Fiscalía con sus unidades de víctimas, apoyando a las víctimas denunciantes y luego realizando todos los esfuerzos para que finalmente estos delitos sean acreditados y finalmente llevarlos a los tribunales. No es posible hoy día sostener que porque es difícil probarlo, finalmente terminen en la impunidad, como dices tú. Claro, es que hay que buscar todos los mecanismos de prueba. Lo que pasa es que hay que ir, fiscal, no sé cómo usted lo ve, hay que ir equilibrando entre no dañar a una persona que puede salir cruelmente dañada, ¿no es cierto? Y tampoco tratar de minimizar, ¿no es cierto?, este tipo de denuncia, ¿no es cierto? Porque siempre estamos, además, en una época donde uno da crédito a estas denuncias, donde uno le cree
a la persona denunciante, ¿no? Y uno trata de contener y trata de una otra manera hacer valer su testimonio, ¿no? Entonces me imagino que para la justicia, que está en otro ámbito, no en el ámbito de los medios, hay una situación un poco más compleja, ¿no? Que es tratar de equilibrar, ¿no es cierto?, el daño a las personas en un justo equilibrio, ¿no? O sea, haciendo justicia, ¿no? Claro, Julio, porque en definitiva, por eso estas investigaciones, la mayoría de ellas tienen una calidad de reserva, ¿no? Las investigaciones de esta naturaleza tienen que ser reservadas, dada la materia que se está indagando, como dices tú, para no perjudicar tampoco a la persona que está siendo objeto de investigación, porque finalmente una persona que es denunciada, que es imputada, ¿cierto?, debe seguir el curso de la investigación normal. No necesariamente porque te denuncien tú vas a ser una persona que va a estar condenada. Es un proceso que se debe seguir, ¿cierto? Pero que hoy día, con las cifras finalmente de impunidad que existen, yo creo que efectivamente nos encontramos en deuda en los procesos investigativos respecto de los delitos de víctimas sexuales, ¿ya? Y claro, uno tiene que partir de la base que una víctima que está denunciando, se haya demorado o no, lo haya denunciado inmediatamente o no, es una víctima que debe ser acogida por el aparato estatal para que continúe siendo apoyada hasta que finalmente se determine la efectividad de esa denuncia. Y si esta es una denuncia que ha sido utilizada con otros fines, bueno, habrá otro tipo de responsabilidades para la persona que hizo la denuncia con este objetivo, pero yo creo que en el 99% de los casos la persona que denuncia es una denuncia finalmente que tiene atisbos de credibilidad y que debe ser indagada por los organismos estatales. Claro, que eso es bien, porque ayer el abogado de Hernán Calderón Papá nos señaló que esta querella por abuso sexual reiterado había sido utilizada como una forma de extorsión, que de alguna manera, previo a la presentación de la querella, se había utilizado esta como medio de presión para que no se querellara por parricidio frustrado. Es decir, poniéndolo en términos fácil, alguien llama por teléfono y dice, mira, si tú no presentas la querella por parricidio frustrado, yo no presento una querella en tu contra por abuso sexual reiterado. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Es otra causa más que hay que investigar que tiene que ver con extorsión? Claro, probablemente, y dada la oportunidad en la cual se hace esta denuncia con esta querella, hay una tendencia a pensar que podría tratarse de una querella instrumental. Lo que no significa en definitiva que estos hechos no hayan ocurrido, porque finalmente, como hablábamos anteriormente, tú puedes no denunciar inmediatamente un hecho ilícito que te afectó. Puede haber ocurrido el año pasado, hace 2 años, y tú hoy día decidiste finalmente por una motivación distinta efectuar esta denuncia y efectuar una acción criminal como una querella. Pero claro, si efectivamente este hecho no ocurrió y tal vez es un hecho falso y además se utilizó una acción o una actividad de extorsión para que finalmente no se presentara una querella distinta en contra de una persona, se tiene que indagar efectivamente un delito nuevo, ¿cierto?, donde se puede efectivamente también recabar antecedentes para determinar si hubo llamados extorsivos o no, si hubo comunicaciones de WhatsApp exigiendo, por ejemplo, no presentar una querella a cambio de no presentar la otra. Y claro, también aquí probablemente se van a indagar estas figuras en términos conjuntos, como decíamos antes. Muy probablemente la querella de delitos sexuales junto con esta arista, ¿cierto?, de extorsión también sea conjuntamente investigada por la persona del fiscal que va a indagar finalmente todos estos tipos de ilícitos. Bueno, podemos leer algunos otros pasajes. Monse, yo aquí estamos recopilando información. Por ejemplo, a ver, en febrero él estaba de viaje y me llamaba mucho, pero yo siempre lo tomé como que era un padre preocupado, y como Hernán no le contestaba, preguntaba por Nano, por mí, cómo estaba todo. Hasta ese momento nunca me sentí incómoda. Me sentí incómoda en febrero, un día que yo estoy en la cocina y él llega, me saluda, me pregunta cómo está todo. Yo le dije que había estado todo el día en la casa. Él me toma por detrás, me da un beso en cada mejilla. Ahí sentí una insinuación, me sentí extraña. Le comento a mi mejor amiga que me sentía extraña por esta situación.
Lo retomo acá. Retoma tú, Monse, por favor. Conversé con ella por WhatsApp y le dije que estaba en una situación incómoda porque no sabía lo que él estaba haciendo. El 19 de marzo yo tengo un local y mi stock lo tenía en cajas en la pieza de invitados. Yo fui a la pieza de invitados, estaba tomando unos productos y una persona me agarra. Yo nunca me imaginé que era el señor Hernán y me empiezan a tocar la pierna. En ese momento me dice que tengo la piel rica, suavecita, y ahí tomé en cuenta que no era Nano, era él. Yo tenía mucho miedo, sigo con miedo que no nos fuera a creer, nos fueran a cuestionar. Ahí está parte de lo que ella ha dicho, Monse. Así es, me paralizo, empiezo a transpirar, me paro y cierro las cajas para irme corriendo a la pieza y me dice que tengo algo en mi short. Le digo que tenía, me dice que una mancha blanca, probablemente cloro. Él se me acerca al cuello y me dice, cosita bien hecha tú. No sabía qué hacer, me fui desesperada a la pieza y me di cuenta de lo que estaba sospechando era verdaderamente cierto. Tuve que mentirle a Nano ese día, tuve que decirle que mi hermano había discutido con mi pareja, iba en camino y el señor Hernán me llamaba. No contesté, llegué y me desahogué con mi hermana, pero siempre... Espérate, y se me fue porque... pero siempre tuve miedo de que no me fueran a creer, que me fueran a cuestionar. Bueno, esto es parte de lo que ex fiscal, este es el relato, ¿no? Usted ve acá, porque, bueno, la mayoría son la palabra de ella contra va a ser contra la de Hernán Calderón. ¿Cómo lo ve usted esta situación para investigar? Si le toca a usted investigar, digamos, disculpe que lo ponga en ese aprieto, si le tocara a usted más. Como decíamos, Julio, anteriormente, estos delitos son muy difíciles de investigar. Lo que no significa que se deban hacer todos los esfuerzos para finalmente acreditar esta denuncia, esta versión que entrega la víctima originariamente. La motivación es una cuestión distinta. Puede que la oportunidad en la cual se interponga esta querella trate de ensuciarse, enlodarse, motivada por la imputación que se hace a la pareja o expareja. Pero si el hecho existió, independiente que haya sido con antelación, y si este relato tiene muchos elementos de credibilidad, ¿no?, y de corroboración que puede hacer el organismo de persecución penal, como decíamos y como aparece ahí en las declaraciones, si ella le comentó estas actuaciones o esta actividad ilícita a una amiga a través de una comunicación de WhatsApp el mismo día en que ocurrió. Todos estos registros, ¿cierto?, van dando un cierto grado de credibilidad a la versión de la víctima con estos elementos de corroboración que finalmente pueden ayudar al fiscal a construir un caso, ¿cierto? Y cuando construye este caso, ¿cierto?, con incluso los registros telefónicos, por ejemplo, cuando dice ella me llamó esta persona, bueno, vamos al tráfico telefónico para establecer si ese día la llamó. ¿Cuánto duró ese llamado? Si se condice o no con el relato que ella efectúa. ¿Cuántas comunicaciones de WhatsApp hay en ese sentido y de ese tenor? ¿Cierto? Todos estos elementos pueden finalmente dar cierto grado de credibilidad a lo que es más grave que estas comunicaciones, que son estas supuestas tocaciones, por decirlo así, que son ilegítimas, a todas luces, y que pueden en definitiva, coordinándose con estos elementos probatorios que yo he dicho y que están hoy día quizás en esta investigación preliminar, por cierto, llevará al fiscal a construir un caso. Ahora, si el fiscal no llega a determinar la existencia de estos hechos que se están imputando, claro, la causa no debe llegar a una formalización de investigación de cargo y probablemente puede ser sobreseída definitivamente, o también puede el fiscal, con una facultad administrativa, abandonar el caso bajo una decisión de no perseverar, de no continuar en el procedimiento. Perdón, aquí la investigación a los teléfonos es muy importante, no es trascendente, ¿no? El chequeo de edad... Claro. Es trascendental, Julio, porque si tú tienes la versión de la víctima, que es una versión detallada, ¿cierto?, pormenorizada, con fechas, con días, con horas, de cuándo se efectuaron estos llamados, cuándo están las comunicaciones de WhatsApp, basta que esas comunicaciones de WhatsApp se aporten a la investigación con pantallazos o que sean periciados por el organismo pertinente para establecer la existencia de esas comunicaciones de WhatsApp. Y posteriormente esto ratificarlo incluso si es que hay llamados telefónicos con el tráfico telefónico. Tú hoy día pides un tráfico telefónico
el de la víctima, por ejemplo, y si aparece un teléfono que fue identificado como el de la persona que tú estás denunciando y aparece llamando en las oportunidades en las cuales tú dijiste que te llamó, y ese teléfono está asociado a esa persona, bueno, vas construyendo un caso que finalmente puede resultar en términos de credibilidad para la versión de la víctima y posteriormente las actuaciones que ella sufrió. Pero técnicamente, José Antonio, porque las llamadas telefónicas se pueden rastrear bastante atrás en el tiempo. Yo no sé si el WhatsApp es muy complejo poder, porque muchas veces la gente borra su WhatsApp, si estuviesen guardados sería ideal, pero técnicamente, ¿cuán difícil es rescatar un diálogo de WhatsApp ocurrido en marzo? No es tan complejo, Montserrat, porque independiente que tú borres, elimines las comunicaciones de WhatsApp, en el aparato mismo queda registro de ellas. Entonces, cuando tú en el aparato, me refiero al aparato electrónico, al teléfono mismo, tú lo entregas para periciarlo, independiente que se hayan eliminado esas conversaciones, pueden ser rescatadas por el organismo pericial respectivo. O sea, efectivamente se puede analizar la información que tú incluso trataste de eliminar en su minuto y pueden rescatarse esas conversaciones si tú ya no las mantienes en el teléfono mismo. Juan Pablo, ¿tú querías decir algo? Sí, tiene que ver con lo que están explicando efectivamente, porque estos mensajes de WhatsApp son súper relevantes, son 5 o 7, entre 7 y 8 pantallazos de WhatsApp, pero en algunos se nota que Hernán Calderón papá habría borrado justamente las conversaciones que habría tenido precisamente con Rebeca. A eso también se suma en esta entrevista que ella da, que en un principio ella siempre creyó que la actitud que tenía Hernán Calderón papá era la de una persona absolutamente preocupada, como una especie de papá, que incluso ella comenta en esta denuncia, ¿no?, que la asesora del hogar en algún minuto le habría dicho, bueno, es como la hija chica, ¿no?, de Hernán Calderón, como que eso así él lo sentía. Ella además dice que siempre tuvo mucho miedo de contarlo, y la razón sería porque considera que Hernán Calderón papá es un hombre muy poderoso, que evidentemente no le iban a creer lo que ella estaba diciendo. Por eso nunca se atrevió tampoco a contárselo a su pololo, ¿no?, en este caso Hernán Calderón Argandoña, pero sí se lo comentó precisamente a su hermana, se lo comentó incluso también a una amiga, y ahí hay varios episodios. JP, ahí sí. Igual entre disculpa que te interrumpa, pero ahí te cedo la palabra al tiro de nuevo. Ahí es súper importante lo que estamos hablando con el ex fiscal, ¿no? Que cuando ella relata, dice, me sentí así, le whatsappé a mi hermana. Seguramente se puede rescatar ese WhatsApp de ese día en particular, ¿no es cierto?, y de ese horario, que ella dice, llamé a una amiga, estará el tráfico de la llamada, le escribí a mi amiga, vendrá o sea, en esta situación, en esos datos que da, no es tan complejo llegar a tener buena indagatoria, me imagino, Juan Pablo. Exactamente. Bueno, esos mensajes, incluso los que tú mencionas, hay uno cuando le dice, oye, me fui a la pieza y me ocurrió esta situación en particular, no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar. Incluso una de sus amigas le dice, ¿y le contaste esto a Nano? Y ella en estos mensajes de WhatsApp dice, no se lo he contado. Ahora, en esta entrevista, no explica las razones. Fíjate que en la denuncia que ella hace, comenta también un episodio que ocurrió en el mes de abril, a mediados del mes de abril, cuando dice que estando los cuatro sentados en la misma mesa, empiezan a hablar del negocio de venta de bikinis que ella tiene ahí en el sector de Barrio Italia, y dice que señaló que el modelo que más vendía era un modelo tipo Colalés. Esto lo dice ella en la denuncia. Ante mi comentario, ella dice, Hernán Calderón Salinas le dice que me pruebe uno para ver qué tan pequeño era. Ante eso, Patricia, que es la pareja de Hernán Calderón, le llama la atención y su hijo le dice que es un comentario inapropiado y fuera de lugar. En ese momento ella dice que solo guardó silencio, y ella dice que se atrevería a señalar que este fue el momento en que Hernán Calderón Argandoña comenzó a percatarse del comportamiento que habría estado teniendo precisamente su papá. Y ella relata otro episodio del día 22 de mayo,
que ella habría tenido una fuerte discusión con su pareja, ¿no? Con Hernán Calderón Argandoña, por lo que ella decide dormir en la habitación de invitados. Dice que en medio de la noche, estando ella acostada en la cama, se percata que Hernán Calderón Salinas entra a la habitación, siendo la única reacción de ella hacerse la dormida. Pero según ella, en este caso Hernán Calderón Salinas, se da cuenta de que está despierta y le pregunta cómo se habría sentido después de esta discusión. En ese momento ella dice que sorpresivamente siente su mano dentro del pijama a nivel del pecho. En ese momento ella logró reaccionar, dice, y le quita bruscamente las manos de ahí, del pecho. Él se habría retirado, pero en su cabeza siempre quedó con el miedo, ¿no?, de que este episodio se pudiese volver a repetir. Incluso ahí aprovecha incluso ese momento y al día siguiente ella se retira del departamento con la ayuda de la propia asesora del hogar, con Laura, que dice que ella recogió gran parte de sus pertenencias, las metió en la maleta, que Laura habría bajado al subterráneo a buscar un carro para así poder meter todas las cosas que le faltaban. Y es ahí en donde ella revela un episodio que ocurre en el ascensor del departamento, que es cuando dice que no quiere que se vaya, supuestamente Hernán Calderón le dice, y le dice una frase: yo quería que tú fueras mía, no te atreves. En ese momento, esto está en la denuncia, ¿no? En este momento ella dice que está loco y justo llega en el ascensor la asesora del hogar, ahí ella retira sus cosas y se va del departamento. Luego de eso, al rato después, ella comenta que recibe un llamado de Hernán Calderón Argandoña, de su pololo, para preguntarle las razones de por qué ella se había ido. Ella dice que no le puede explicar, pero que lo único que puede decir es que ella no quiere volver a ese departamento, ante lo que Hernán Calderón Argandoña le habría preguntado cuáles serían esas razones de su partida, y ella le indica que solamente ella está retirando sus cosas y que ella le va a contar en el momento. Y es el 5 de junio que Hernán Calderón se sube al vehículo, se juntan en el estacionamiento, ¿no?, del mismo edificio, y ella le cuenta el episodio que habría vivido al interior del departamento. Dice que tenía mucho miedo, le pidió en ese momento que tomara las cosas con calma y le contó todo lo que habría estado sucediendo con el papá, ¿no? Le dijo que ese era el motivo precisamente porque tuvo que salir de la pieza sola. Por eso ella le pedía que siempre la acompañara, por ejemplo. Ella comenta en algún minuto que le daba miedo hasta ir a la cocina, le daba miedo incluso quedarse sola en el propio departamento. Específicamente cuando Hernán Calderón Argandoña se daba algún tipo de baño de tina, le da miedo que su padre fuera a entrar al baño, porque ella sabía que podía estar sola. Bueno, y ahí ella relata un poco el momento en que le cuenta esta situación. Dice que él sube al departamento, ahí es en donde ocurre este episodio del arma, ¿no?, que comentamos hace algún tiempo también acá en el programa. Ella dice que estuvo al tanto de la situación porque después él baja y le comenta lo que habría vivido, y después ella pasa al episodio del 11 de agosto, cuando ellos deciden retirarse, bueno, un poquito antes deciden retirarse del departamento de Hernán Calderón, y es ahí en donde él le pide este teléfono a ella, lo ve que incluso le toma una fotografía al teléfono. Ella después se da cuenta que habría visto él la conversación que tuvo ella con Hernán Calderón, papá. Recibe un llamado de Laura, la asesora del hogar, Hernán Calderón Argandoña, para decirle que le quedaron algunas cosas en el departamento, y él dice: ok, voy para allá. Esto lo comenta ella a Rebeca en una entrevista. Y ahí es cuando él se retira y pierde la comunicación absoluta con él. Ella dice que cuando le preguntan por qué habría hecho esto con Hernán Calderón, papá, Hernán chico, y ella dice que todo tiene una razón, un poco de alguna manera dando a entender de que a raíz de esta conversación de WhatsApp que él vio y de todo lo que ella le había contado en su minuto, él reacciona a Monse de esa manera. Bueno, el testimonio siempre va a ser fuerte, un testimonio de esta naturaleza, ¿no? Por eso te decía, exfiscal, que es tan complejo, ¿no es cierto?, para la justicia tener que ponderar, ¿no es cierto?, en estas situaciones. Uno siempre, en casos similares,
le da fe al testimonio de una mujer que está denunciando que se siente desesperada y que siente además, ella lo dice en varias ocasiones, que está frente a una persona que tiene poder fiscal. Claro, es fuerte el relato, muy fuerte el relato. En general los relatos de abusos sexuales tienen esta calificación, ¿no? Porque relatan episodios muy fuertes de afectación de indemnidad sexual. Finalmente, de lo que estamos hablando aquí es de esta suerte de acoso que sufre una víctima, de actividad y de conductas que son inapropiadas en relación con la voluntad de la víctima. Y en este caso, como tú decías, Julio, claro, si bien son difíciles de investigar, quizás de estos pequeños relatos y de estas pequeñas comunicaciones de WhatsApp, de estos tráficos telefónicos que puedan ser investigados, porque claro, grabaciones de esas comunicaciones no va a existir, pero sí va a estar el registro del llamado telefónico, sí va a estar la duración de ese llamado telefónico, el horario de ese llamado telefónico, que va a tener una tendencia a corroborar lo que está diciendo la víctima en esta oportunidad. Y si aquello también fue transmitido a testigos de oídas, ¿cierto?, a amigos, parientes, también tienes elementos ahí probatorios que puedes finalmente llegar a concretar en esta investigación. ¿Y por qué he dicho que esta es una suerte de causa que debe ser investigada conjuntamente? Porque claro, aquí nos vamos finalmente a cuál es la motivación que puede esgrimir Hernán Calderón al actuar de esa forma, ¿no? Que no tiene que ver con una explicación, sino que tiene que ver con una teoría de defensa, de descontrol, ¿cierto?, de ofuscación, que permitió que él desarrollara esta actividad, que finalmente es una actividad ilícita, pero tiene una motivación anterior. Y si con esto lo sumamos a estos episodios de descontrol anterior, estos análisis psiquiátricos que se están haciendo, es muy probablemente que tengamos en el futuro una estrategia de defensa que tenga que ver precisamente con aquello, ¿no? Con determinar que él a lo menos tiene una inimputabilidad disminuida, ¿cierto?, que producto de este descubrimiento, ¿cierto?, que le hace su polola, finalmente su conducta está asociada a aquello. Y si bien no es justificable, un tribunal perfectamente unido a estos antecedentes psiquiátricos que puedan esgrimirse en una audiencia puede determinar varios factores. Uno, el tema de la suspensión del procedimiento, disponer su internación provisional en la clínica o en un organismo público, o bien rebajar posteriormente la medida cautelar de prisión preventiva y disponer eventualmente un arresto domiciliario total en su domicilio, en la clínica o bajo un tratamiento específico, también amparado por la Ley de Violencia Intrafamiliar, que permita en definitiva que se siga el proceso normal, ¿cierto?, el curso del procedimiento, pero bajo una modalidad de una cautelar distinta a la prisión preventiva, que igualmente pueda significar que él esté vinculado a este procedimiento. Eso no hay que descartarlo. Y también ayer se hablaba un poco, Julio, yo escuchaba las declaraciones del abogado querellante, en este caso, en términos de que este es un procedimiento que se inició y que no tiene vuelta atrás. En general, Julio, la experiencia indica que cuando en este ámbito de delitos que se desarrollan en un contexto de violencia intrafamiliar, que son en el seno familiar, el hecho que tú te querelles, ¿cierto?, que vayas por la figura más gravosa, que es un parricidio frustrado, por cierto que influye en la decisión del tribunal también, porque tienes a la víctima que está ahí efectivamente queriendo lo más gravoso. Pero también los tribunales consideran cuando la víctima debe ser escuchada en términos de qué es lo que quiere para su hijo. Por ejemplo, no debiéramos descartar posteriormente que si finalmente el padre, en este caso la víctima del parricidio frustrado, finalmente conversa familiarmente con su hijo, con su madre y con su hermana de qué es lo que quiere para su hijo en términos del futuro, podría perfectamente concurrir a una audiencia de revisiones de medidas cautelares donde él pueda esgrimir qué es lo que quiere para adelante, que no quiere finalmente la prisión preventiva en un recinto carcelario de Santiago I y que él satisface su pretensión con una medida cautelar distinta que pudiese ser un arresto domiciliario total. Y claro, el Ministerio Público, que tiene que escuchar a la víctima, también puede sumarse a esa pretensión y finalmente el tribunal puede resolver en base a eso, porque se trata principalmente de problemas familiares en el seno familiar y que pueden ser resueltos quizás de otra forma. ¿Qué pasa cuando son palabras
de alto contenido sexual, porque hay una cosa que tiene que ver con tocaciones, pero cuando tienen que ver con palabras que tienen contenido sexual y que pueden constituir abuso en ese sentido. ¿Cuándo eso es considerado delito? ¿Es agravante del delito? ¿Cómo se considera judicialmente entonces este tema de las palabras que ella puede haber recibido de su supuesto abusador? Lo dejamos planteado, lo vamos a ver a la vuelta de la pausa. Un segundito.